bendiga, Dios les guarde. Bendiciones de lo alto. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Le damos las gracias al Señor nuestro Dios porque nos da la oportunidad de compartir su palabra. Su palabra, el único pan que vino del cielo para darnos vida. La palabra se hizo carne, Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Le damos las gracias a Él porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, amados hermanos, estamos compartiendo una serie en el libro de Gálatas. Esta carta que el apóstol Pablo se la envía para reprenderle algunas cosas a esta iglesia. Y ya vimos el capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a leer estos versos comenzando el capítulo 1 para hacer un recuento de lo pasado. Leemos en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le damos las gracias al Señor por su palabra. La palabra de Dios nos habla claro. Dice que el Señor Jesucristo es el que ha traído la gracia. ¿Cómo? Aquí dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Oye, es hermosa pues la palabra de Dios, lo que nos enriquece cada día, llenarnos de ella, saber pues que Dios es bueno y su gracia, su misericordia, su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Estas son palabras pues textuales de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros podemos encontrar en los libros de los apóstoles que dijo que Él se quitaba la vida y se la volvía a poner, pero por nosotros, hermanos, para darnos vida, para darnos esperanza en este mundo perdido. Hablamos pues, hermanos, el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, que no había otro evangelio. Hablamos también del apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Ahí está, hermano. Pablo fue llamado por Jesucristo. Dice, y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Una autoridad incambiable, hermano. Pablo fue llamado por Jesucristo y por Dios el Padre. Hermano, es bueno pues que nosotros sepamos la interpretación de las escrituras como son, porque hay muchas personas ahora que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Eso lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en adelante. El Señor dice que hay personas que dicen que son apóstoles y no lo son, porque ellos se dicen, pero no lo son, porque ellos mismos se proclaman apóstoles, hermano. Bueno, amados hermanos, como vimos el capítulo 1, no hay otro evangelio. Y ese día comenzamos con el verso 8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito significa la palabra anatema, dura, fuerte reprensión que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas cuando se entera de que estaban mezclando el evangelio. No podemos mezclar el evangelio. La palabra de Dios dice
que un poquito de levadura leuda toda la masa. También hablamos acerca de la palabra apóstol. Vamos a hacer un recuento que también le dije que habían unos barcos apostólicos en la antigüedad, en los puertos de romanos, unos barcos apostólicos que lo utilizaban la gente adinerada para enviar encomienda. Por eso que la palabra apóstol es enviado la palabra apóstol. Entonces, hoy en día hay personas que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. O sea, se hacen llamar enviados, emisarios de Jesucristo en vivo y directo. No, Jesucristo no los ha llamado. Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Bueno, ese mensaje, esa enseñanza la tengo yo por ahí. Se dicen ser apóstoles y no lo son. Las personas que no lo han escuchado, bueno, lo pueden buscar, ver, y ahí les doy paso a paso, poco a poco, para que puedan entender el apostolado que el Señor Jesucristo nos deja. El apóstol Pablo en Efesios 2:20 dice que nosotros tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles, y uno de esos apóstoles es Él. Entonces, hermano, la palabra apóstol es enviado. Si vamos a sacar por enviado, todos somos enviados, pero no todos somos llamados apóstol de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo directamente son testigos oculares. Entonces, hermano, no hay otro evangelio, no hay un evangelio diferente. También el apóstol Pablo defendió su ministerio y defendió también su predicación en contra del judaísmo cuando Pedro practicaba una hipocresía con los hermanos acá en Galacia. Le reprendió pues esa hipocresía el apóstol Pablo a Pedro. Pablo reprende a Pedro, lo reprende en Antioquía. Entonces, hermano, hoy vamos a ver el capítulo 3, un capítulo muy importante, al cual, como yo le dije, denominé el corazón de esta carta. El capítulo 3 de Gálatas, usted se lo tiene que saber de memoria. Capítulo 3 de Gálatas, vamos a leerlo. ¿Sabía usted, hermano, que la palabra de Dios, si nosotros practicamos otro evangelio, no vivimos la verdad, nos llama necio e insensato? Vamos a leer para que usted vea. Leemos pues Gálatas 3 de 1 en adelante. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oye, hermano, la gracia pura acá en estas escrituras. ¿Qué jactancia, dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué jactancia puede haber? ¿Qué jactancia le puede dar el hombre cuando Dios es el que ha traído la gracia por medio de Jesucristo? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está, hermano, una afirmación que le hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, no podemos ser insensatos, hermano. Debemos de ser sabios por la palabra de Dios. Esa insensatez que están trayendo hoy falsos apóstoles y falsos profetas, debemos echarla fuera, hermano, de las vidas de los creyentes. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Mire la pregunta que le hace. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, esta porción de la palabra tiene una poderosa verdad. Hoy en día vienen falsos apóstoles, falsos profetas a decirte que ellos te van a dar una unción. La unción viene por la fe. Ya nosotros la tenemos y también la recibimos por la fe. Hermano, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermano, ¿cómo llegaste tú a los caminos del Señor? ¿Cómo llegaste tú a aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Por la fe. Y ahora, tú que estás escuchando este mensaje,
Nosotros que estamos escuchando este mensaje, ¿cómo nos llenamos del Espíritu, hermano? Por la fe. La palabra de Dios es la fe que nosotros debemos abrazar cada día, hermano. Es lamentable cómo hoy en día personas quieren vivir por las vanidades y filosofías huecas y humana sabiduría. No están llenos de la fe, están fascinados de la mentira. En la palabra los llama insensatos y necios. No podemos andar, hermano, con cosas que están dañando más bien al pueblo de Dios. Por eso que le dije, esta escritura tiene palabras poderosas y muy importantes para nosotros, hermano. La palabra de Dios nos habla claro que nosotros, fíjese, vamos a ir poco a poco, paso a paso. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros dejamos de obedecer la palabra, estamos dejando de obedecer a Jesucristo. Nosotros tenemos que saber entender las escrituras. La palabra verdad acá es Cristo a quien vamos a nosotros, hermanos, a obedecer. Y ve lo que dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué? Porque Él está acá englobando el Evangelio. Jesucristo es el autor de la fe, hermano. Jesucristo es el autor de la fe. Cuando en el huerto del Edén se ofreció por nosotros, antes de la fundación del mundo, Jesucristo se ofrece, por eso que nace la fe. Se ofreció por el pecado que nosotros cometimos en Adán, porque todos estábamos en Adán. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron en pasado. ¿Cuándo pecamos? Cuando estábamos en Adán. Todos codiciamos, todos hemos salido de Adán, todos somos culpables. Solamente que en un estado de inocencia cometimos tal gravísimo error que nos costó ahora la muerte y a muchos le ha costado la condenación. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Los que no han aceptado a Cristo están bajo la muerte. Es lamentable, no le queremos dar esta noticia, pero el Señor Jesucristo se las manda a dar. Que si no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, le espera el infierno. Luego el juicio del trono blanco y al lago de fuego. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo le dice, Jesucristo fue ya presentado como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, ¿por qué quieren meter cosas hoy de la ley a la iglesia? Estando nosotros bajo la gracia. Y trayendo un mensaje ahora que te van a dar una unción fresca. No hay otra unción. Todos hemos sido bautizados con un solo espíritu. El apóstol Pablo se lo habla a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, dice que todos hemos bebido de la misma bebida espiritual y todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu. No hay otra unción, no hay otro espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. No hay otra unción, hermano. La unción es el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Hemos recibido el poder de Dios. No esté creyendo que nosotros vamos a ir para una campaña nueva, un hombre nuevo que viene que le va a dar una unción fresca y nueva. No, hermano, eso no es bíblico. Nosotros nos llenamos del Espíritu por las obras de la ley. No, hermano, por el oír con fe. El apóstol Pablo se lo está preguntando aquí. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Todas estas personas que están viviendo bajo la ley están en la carne. Porque el Espíritu no obra. Eso es contristar al Espíritu Santo. El apóstol Pablo más adelante se los dice aquí. De la gracia habéis caído. Sepan pues que han caído de la gracia. De Cristo os desligaste y los que por la ley os queréis justificar. Está clara la palabra de Dios. Es lamentable. Andarán como quieran andar, pero esta es la realidad. Así Dios los ve porque esta es la autoridad. No obedecen a la verdad.
Y no quieren que estas escrituras se predique así en las iglesias. Solamente quieren traer un predicador pegando gritos y unas lenguas que ni ellos entienden, y dejan a la gente en un desorden y fuera de la palabra. Hermano, hay que obedecer a la verdad. El evangelio, como siempre se lo he dicho y se lo recargo por acá, es serio. Esto es palabra de vida eterna. Esto no es cualquier cosa. Vamos hacia la eternidad. Vamos hacia la eternidad, camino a la eternidad, porque todavía nos falta la redención de este cuerpo, los que no hemos muerto, y los que ya murieron falta la resurrección. Entonces, hermano, ¿a quién vamos a obedecer? El apóstol Pablo dice, busco yo el favor de los hombres, y en el capítulo 4 más acá adelante les dice bien claro, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. No, hermano, ya basta que quieran meter una doctrina diferente. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se deje usted, hermano, venir. Otra cosa que vamos a hablar acá también es importante. Mantienen a la gente, mantienen a los creyentes, que vamos a ver aquí el pacto de Dios con Abraham, ¿ya? Mantienen a la gente que están atados, que tienen que ir al apóstol tal, al evangelista tal para que te desate. Ya nosotros somos libres, hermano. Nosotros somos libres. Jesucristo nos ha libertado. Usted no tiene que ir a ninguna persona para que lo libere. Si usted cometió pecado, usted está en pecado, hable con el Señor Jesucristo. Él es su Señor. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto revuelca a los religiosos. Vaya usted a Cristo, háblele su vida, hable con Él, póngale cómo usted está. Usted le habla a Él con todo corazón, con toda confianza, porque Él sabe toda su vida. No tenga miedo, vaya a Él. El apóstol Pablo también en los Hebreos dice, acércate con corazón sincero. Porque entonces te quieren ir, anda que el apóstol tal, porque tiene un demonio de lascivia, tiene un demonio de lujuria, carga, vente que te libero, le ponen aceite para ungirlo, y después al siguiente mes otra vez, y ahí lo tienen engañado. No, hermano, viviendo un evangelio diferente, y los pobres están engañados. Como Dios nuestro Señor Jesucristo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. La palabra de Dios nos hace libre, nos quita la venda. Esa venda que dice segunda de Corintios 4:4, que Satanás pone una venda para que no le resplandezca la luz del evangelio, ni lleguen al conocimiento de la verdad. No puede estar en nosotros, hermano. Esa venda está en los inconversos, los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha quitado la venda de los ojos por medio de la predicación del evangelio, porque Él es la luz. Ahora nosotros somos luz. Vamos a andar en tinieblas, hermano. Vamos a andar atados por el diablo. Satanás va a hacer con nosotros lo que nos da la gana. El pecado no se enseñoreará de vosotros, hermano, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso que le digo que si este es el corazón de esta carta, los latidos es Romano. Romanos 7, bien claro lo dice, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El pecado no sea tu Señor es Cristo, anda a Él, habla con Él. Ya fuiste comprado, redimido a precio de sangre. Vamos acá, pues, hermano, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Cuando la Escritura habla esto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oiga bien que en un principio, cuando Dios llama a Abraham, él no había hecho nada, él creyó, ahí Dios lo justifica por su fe, no por el pacto más adelante de la circuncisión, no por lo que él después hace. Mire que yo pasé en la iglesia hace muchos años la vida de Abraham y cometió muchos errores. Cuando él se fue, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo? Se llevó al sobrino y se llevó al papá, ya incumpliendo la palabra de Dios. Hermano, por eso que Abraham es el padre de la fe. Si Jesucristo es el autor de la fe, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque ahí se constituyó con él la nación donde nació el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, cuando lo llama de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo? Se llevó al sobrino, a Lot, y se llevó al papá. Claro, se llevó a su esposa y salió 4 personas, pero hermano, ya salió mal, salió desobedeciendo. Y después
Más adelante, cuando consigue a la esclava y Dios le da la promesa, se ríe y la esposa también se ríe. Y a Dios no le gustó la risa de la esposa. Y por eso que Isaac significa risa. Y Dios se molesta con Sara porque no creen a la promesa. Y entonces le pone ese nombre para vergüenza de ella, que Dios es poderoso. Y más adelante Dios, confirmándole la promesa, agarra a Agar, la esclava, y se lo da a Abraham para que tenga un hijo, donde sale Ismael, donde sale unos enemigos que eran de Dios hoy en día, los árabes, que después Agar tuvo que irse al desierto, tuvo que tirar el hijo por allá por el desierto, y Dios le dijo: voy a hacer una nación grande de él, y tuvo que ponerlo a un tiro de arco. Dios escuchó el llanto del niño y trajo un ángel y le dijo: no voy a matar al niño, no va a morir, tómalo, que voy a hacer una nación grande de él. Y hoy en día, hermano, hay una profecía muy, muy poderosa de ellos, que dice que será hombre fiero, la mano de él contra todos y todos contra él. Por eso que ha venido el terrorismo de esa gente. Usted lee la Biblia y lo que estamos viviendo hoy en día está en la palabra de Dios. Ahorita los árabes, que son terroristas y tienen todas esas falsas religiones y quieren matar a todo el mundo, vienen de esa sangre que dice, léalo, eso está en Génesis 11, cuando dice: la mano de él contra todos, será hombre fiero y todos contra él. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. La palabra de Dios, hermano, se cumple. Mire, desde que Abraham, y después, bueno, Dios le da a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Acuérdense que las 12 tribus vienen de los hijos de Jacob, pero ahí se incluyeron 2 hijos de José, Efraín y Manasés. O sea, 10 hijos de Jacob y los 2 hijos de José. José fue excluido porque Dios incluyó a sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces ahí vino el Salvador. Y por eso que el apóstol Pablo toma a Abraham como el padre de la fe en esta escritura. Y vamos a leer el verso 8. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Una escritura que yo puse en las redes sociales dice que Jesucristo vino por el pueblo de Israel. Entonces me dijo: bueno, si Jesucristo viene por el pueblo de Israel, ¿cómo es que el Señor Jesucristo da una expresión a Zaqueo y dice: ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham? O sea, como Zaqueo estaba excluido y no lo tomaban como hijo, no lo tomaban como judío porque era un recaudador de impuestos odiado por la sociedad, el Señor Jesucristo se va a lo primero y se va y dice: él también es hijo de Abraham. O sea, él también está en la fe, no excluyéndolo de la ley, porque como no cumplía la ley, porque los recaudadores de impuestos lo dejaban hasta fuera del templo. Ellos no entraban. Acuérdense del fariseo y el publicano. El fariseo entró, pero el publicano se paró de lejos porque no lo dejaban entrar en los templos, en el templo. Y en las sinagogas tampoco. Acuérdense que las sinagogas eran edificaciones extra al templo, que vinieron a nacer. Nacieron del cautiverio, cuando Israel fue cautivo a Babilonia, y la otra parte fue cautivo por los asirios. En aquel tiempo Israel se dividió en 2 partes, el bloque del norte y el bloque del sur. El bloque del sur fue cautivo a Babilonia, y el bloque del norte fue cautivo a Siria por los asirios. Y ahí después no todos volvieron, pero como no todos volvieron, ellos vinieron y plagaron al mundo con la sinagoga, porque se congregaban lejos de Israel, cosa que Dios no lo había permitido. Ellos se tenían que congregar todos en el templo. Y de ahí nació así, y Dios se lo dice a ellos: este es hijo de Abraham, se va lo primero a la fe. Y dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Sepa pues, los amigos que están escuchando esta escritura, Dios justifica es por la fe, no por las obras. El infierno está lleno de mucha gente que quiere ser bueno y quiere hacer obras para Dios, busca el favor de Dios, busca la salvación a través de ellos. El joven rico llegó bien claro y se lo dijo a Jesucristo: maestro bueno, lo dice la Biblia claramente, ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? O sea, él puso un objetivo
Le puso a Jesucristo una perspectiva de su parte humana, objetivamente, de su mente carnal, que Dios le diera unos pasos, un método para obtener la vida eterna y tener la gloria a Él. Y Jesucristo le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Porque no es a través del hombre, no es por obra para que el hombre se gloríe. No, hermano, es por la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto fue lo que yo le respondí a la hermana por las redes sociales, que nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham y nosotros somos salvos por la fe y somos representados en Abraham, no solamente los judíos, porque él fue, dice aquí, que él fue llamado antes de la ley, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley. Está Gálatas, hermano. Vea usted en mente, hermano, hágase usted la mente y véase aquí lo que dice la Escritura. Entonces, ¿para qué fue la ley entonces? ¿Para qué fue la ley entonces? Hermano, la ley vino por las transgresiones. Pues, dice aquí, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice, y que por las obras de la ley, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, el justo por la fe vivirá. Hermano, el justo por la fe vivirá. Esto lo podemos encontrar en Habacuc capítulo 2. Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Fíjense, una escritura vieja la está tomando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados, hermano. Ya nosotros somos justificados. De manera que nosotros no podemos hoy en día venir que una persona, por los preceptos de la ley, que tú no pagas diezmo, que tú no pagas voto, que tú no haces los pactos, que tú no guardes el día de reposo, que tú no haces esto. Todos esos son preceptos viejos. Colosenses 2:14 dice que todos los preceptos que eran contrarios a nosotros fueron clavados en la cruz. El Señor los destruyó en la cruz del Calvario y ahora nos da por su gracia la salvación. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, no te dejes engañar. Aquel pues que hace maravilla entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe, hermano. Y aquel que suministra el Espíritu. Nosotros, Dios, a través de esta escritura, a través de este momento que nosotros estamos compartiendo la palabra, nos está llenando del Espíritu, hermano. Nos está fortaleciendo, nos da fortaleza, nos da entendimiento, nos da sabiduría. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida, actúa en nosotros, hermano, espiritualmente, porque esto es por fe, hermano. Esto no es por pacto, esto no es por voto. Hoy en día el hombre no puede hacer voto. Hizo Jacob voto con Dios. Jacob hizo un voto con Dios y Dios hizo un pacto con Abraham. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Y como el hombre no puede pactar con Dios, el hombre estaba muerto. Tuvo que venir Jesucristo para poder pactar con Dios. Por eso es que dice que Jesucristo, hombre, este es el nuevo pacto en mi sangre. Dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesucristo fue el que hizo el pacto para que el hombre fuese salvo. Por eso es que todos estamos representados en Cristo, hermano. Hermano, la escritura está clara, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, hermano. Esto está claro, no podemos dejarnos engañar. Ya el Señor Jesucristo no nos da maldición, nos da bendición. Él fue maldito por nosotros, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu? Esto fue lo que los judíos no entendieron cuando Jesucristo llegó, porque estaban enredados en sus propias obras carnales. No entendían que Abraham fue llamado antes de la ley y que ya el pacto de fe Dios lo había hecho antes de todas estas cosas. Y la circuncisión viene porque Abraham creyó, aunque él cometió muchos errores. Cuando el Señor le dio a los sacrificios, mata los sacrificios, a la ofrenda, y se quedó dormido porque estaba cansado, espantando las águilas que se querían comer la carne a los sacrificados. ¿Y quién pasó por encima de esos sacrificios? El Señor. Fue que cumplió
cumplir ese pacto. ¿Por qué? Porque Abraham desobedeció. Si nosotros fuésemos infieles, nosotros seguimos siendo, el Señor sigue siendo fiel. Aún así que Abraham desobedeció, Dios fue fiel, hermano, cumplió su palabra. Dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahí está, hermano, lo que dice Hebreo. Por dos cosas Dios es inmutable. No miente ni cambia. Dios no va a cambiar este pacto. Dios no miente tampoco. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay muchas personas que debaten esto y dicen que la simiente que se habla en Génesis 3:15 no es Cristo. La simiente que se nombra en Génesis 3:15 es Cristo, hermano. Para aquellos que no saben y no han leído esta escritura, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué quiere decir? Que Satanás iba a herir en el carcañal, en la parte del talón, la parte baja de la pierna del ser humano. Lo iba a herir ahí Satanás en el carcañal. ¿Qué quiere decir? Que le iba a dar muerte en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, al resucitar, le iba a dar muerte en la cabeza, que es lo que dice Oseas 13:14. Jesucristo lo dijo bien claro: muerte, yo seré tu muerte. Jesucristo es la palabra y eso se cumplió. Jesucristo, cuando murió, murió el pecado, le dio muerte al pecado, y cuando resucitó, resucitó una vida nueva. Muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14 o 14:13, no lo recuerdo bien, pero ahí está. Muerte, yo seré tu muerte. Hermano, poderosa declaración, que Jesucristo le dio muerte a la muerte para que tú hoy en día tengas vida y vida eterna. Porque resucitó a vida y vida eterna. La muerte no se enseñoreará más de él. Él tiene las llaves de la muerte y de la del hermano. No te da gloria esto, no te da gozo esto, hermano, de que nosotros tenemos vida y vida eterna. De que la muerte no se enseñoreará de nosotros, porque ya nosotros estamos en Cristo, hermano. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Una pregunta: ¿la nueva criatura muere? ¿Quién la mata? Es hecha de arriba, hermano. Viene hecha por Dios, no viene infectada de pecado. Ahora, este cuerpo carnal, por su pecaminosidad y que en él mora el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, el pecado que mora en mí. Y el apóstol Juan en su primera carta dice: si decimos que no tenemos pecado, a él le hacemos mentiroso, porque él murió por los pecadores. Y hasta el último momento que nosotros nos vayamos de esta tierra y muramos, nosotros, hermanos, somos limpios de nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque esta carne es pecaminosa. Pero ya en el Espíritu nosotros somos nueva criatura, somos hechos de nuevo. Lo que nos falta es la redención del cuerpo de afuera. La segunda venida de Cristo es que da esta promesa: nos va a resucitar a los que hayan muerto, y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Cuándo? No sabemos. El día ni la hora nadie lo sabe, pero esta promesa viene, hermano. De manera, pues, hermano, que en Abraham nosotros somos bendecidos. En la simiente es Cristo, lo que le acabé de decir. Génesis 3:15. La simiente prometida en Génesis 3:15, antes de la fundación del mundo se ofreció. Ahora dice el verso 17: esto pues digo, el pacto preveniente ratificado por Dios con Cristo. Ahí está, hermano, el pacto es con Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Ya está, porque la promesa fue dada en Génesis 3:15, solo que faltaba cumplirse. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa, y la promesa es Cristo, hermano. Cristo fue ofrecido, se ofreció por nosotros a traernos la promesa, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué está la ley? Dice acá: ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Escuchen los amigos, los que quieren vivir para Dios
ganarse el favor de Dios haciendo obra. No, la ley vino por las transgresiones para que vivamos en buena comunidad, amándonos los unos a los otros. Pero eso no te justifica delante de Dios, porque para justificarse delante de Dios, ya lo leímos, es por la fe. Por eso que las prostitutas, borrachos, maldicientes, atracadores, violadores, estafadores llegan corriendo a Cristo como llegó el publicano. Y el fariseo se justificaba a sí mismo, como el joven rico se fue triste. Maestro bueno, ¿qué haré? Tú no puedes hacer nada para obtener la vida eterna. Escucha, por favor. Es por la fe. La ley fue dada por las transgresiones. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no es de uno solo, el mediador es por todo. Cristo media por todo, pero Él es uno solo. Hay un solo mediador, se lo dio el apóstol Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puedes tú, amado amigo, amado hermano, quien quiera que sea, obtener el favor de Dios, obtener la salvación mediante tus obras. Hasta el día que tú te mueras, el último momento, tú te vas de aquí por la fe, no por tus obras. Tus obras te recompensará Dios. Y el inconverso igual ya ha sido recompensado aquí por sus obras, porque el agua que toma, el aire que respira, el sol que le abraza, la brisa que le toma, Dios se la ha dado. Y si no acepta a Cristo, por sus obras no será salvo. Podrá ser, mire, Dios no nos llama a ser buenos, Dios nos llama a ser espirituales. Esto en el espíritu. Ahora, Dios nos llama a ser buenos entre el prójimo, a hacer buenas obras. Pero para la salvación nos llama a ser espirituales. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. De manera que Dios nos ha puesto a nosotros en una posición, no en una condición para salvación. No, la salvación es una posición, no una condición. Nosotros no tenemos ninguna condición para ser salvos, solamente la fe en Cristo. La condición la puso Dios en Cristo Jesús. De manera que hay una posición y una condición. La condición te da la santidad y la posición te da la salvación. A ver, hermano, nosotros tenemos la posición de que somos hijos de Dios. ¿Quién condenará? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Ve? Cristo fue el que murió, hermano. Cristo fue el que murió. ¿Ve? ¿Quién condenará? Porque también resucitó, hermano. Entonces nosotros no podemos caer en una cosa diferente. Luego dice acá, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Ahí está, amado amigo, si usted lee la escritura, está clara. Vamos a volver a leer. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Hermano, si la ley justificara, entonces ¿para qué murió Cristo? Si yo haciendo obras buenas, portándome bien, el apóstol Pablo, si yo diera en 1 Corintios 13, si yo diera mi cuerpo a quemar, diera comida a todos los pobres y no tengo amor, nada soy. Porque el amor de Dios es el que nos trajo la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Produjo la salvación, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Esto está claro, hermano. Entonces, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley, ¿verdad?, dada pudiera vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Pero la ley fue nuestro ayo. La ley fue la que nos enseñó a que venía un Salvador. Ese es como le expliqué lo de la Santa Jerusalén. La Santa Jerusalén tiene 12 puertas y tiene 12 cimientos, 12 muros, donde están los 12 nombres de los apóstoles. Y las 12 puertas, los 12 nombres de las 12 tribus de Jacob. ¿Qué entró por las puertas? La ley. ¿Y qué son los muros? Los cimientos, en donde se fundamenta la escritura de los apóstoles, que es la palabra de Cristo, la salvación. Y por las puertas entró la ley, que son los judíos. La salvación viene de los judíos, entró por las puertas, pero la simiente
¿verdad? Porque viene la palabra simiente, cimiento de Cristo. Él es el que fundamentó la escritura, Él es la palabra y Él es el que ha traído la salvación por medio de la fe en Él, hermano. ¿Ve? Entonces la escritura lo encerró todo bajo pecado. El que está bajo la ley está bajo pecado. Todo fue añadido a la ley, dice, mas la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hay mucha gente que dice, el diezmo no es de la ley, es antes de la ley, pero todo fue añadido a la ley. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea que todos esos preceptos fueron encerrados bajo pecado, ¿eh? Y el hombre quedó convicto. Entonces la ley es nuestro ayo, la ley te muestra que eres un pecador. Te dice, no codiciará, pero como sabes que codicia, entonces estás bajo entre la espada y el pecado. Entonces, ¿a dónde tienes que ir? A Cristo. Es la única salvación, la única solución. ¿Eh? Dice, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes, a los que vamos a creer. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién fue revelada? Cristo fue revelado, hermano. La fe fue revelada por medio de Jesucristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está, es nuestro. Yo me estaba adelantando a lo que dice la Escritura, pero para que nosotros tengamos, hermano, un conocimiento pleno de la verdad, no nos dejemos engañar, ¿verdad? ¿Sabes? Porque hoy en día te dicen muchas cosas lo falso. Todas esas cosas, hermano, que han metido esos preceptos, ahora te han metido hasta las primicias en la iglesia. Eso da lástima y dolor, porque como no conocen la Escritura, lo tienen engañado. No estamos bajo la ley, no estamos bajo el ayo. El ayo nos llevó a Cristo. Ahora, en vez de llevar a la gente a Cristo, lo están llevando otra vez al ayo, esclavo. Y llenos de temor, porque si tú no pagas esto, no haces esto, no haces estos votos, no haces aquello, no haces estas primicias, no tienes fe, Dios, el Señor no te va a bendecir. No viven por la fe, viven ahí. Entonces también le dicen que un demonio lo va a agarrar, la casa se le va a arruinar. Hermano, pobrecito, hermano, da lástima cómo están viviendo hoy en día los cristianos engañados por este tipo de personas falsos, a quien la Biblia denomina, hermano, como lobos rapaces. Dice que apartaron su oído de la verdad y se volvieron a la fábula. Hermano, venga Cristo, venga la palabra, sea libre, hermano. Confiese sus pecados a Él. Lléguese a Él de corazón, no siga escuchando a lo falso, hermano. Esta escritura, como le habla a usted, me habla a mí, para que yo no sea engañado, para que yo no caiga en las garras del enemigo, para que Jesucristo sea mi Señor, para que yo me acerque a Él. Yo no esté viviendo convicto por una ley vieja que ya Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahí está, hermano, el ayo quedó enterrado. Una vez que Jesucristo murió, hermano, se llevó toda esa ley. Ahora nosotros estamos muertos para la ley. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, un cuerpo, hermano. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros ahora estamos en el linaje de Abraham. Nosotros somos la verdadera Israel, la Israel celestial, no hecha de mano. La circuncisión hecha por Cristo, hermano. Por eso que en el programa pasado le dije que hay un predicador muy famoso, Marcelino Sojo, venezolano, que dijo que el prepucio servía para quitar los pecados de la carne. Por favor, hermano, ¿a dónde van a decir tal mentira cuando Jesucristo es el que limpia de pecado? Metiendo la ley otra vez. El prepucio es lo que le quitaban a los judíos para hacer el pacto de la circuncisión, hermano. La parte viril del miembro del hombre, si se la cortan para hacer el pacto de la circuncisión. Vamos a ir otra vez a la circuncisión. ¿Somos nosotros judíos, hermano? Por favor, ¿hasta cuándo van a engañar al pueblo? Me van a decir que el prepucio sirve para limpiar los pecados del cuerpo. No, hermano. Tienen que arrepentirse ese tipo de personajes, hermano.
como dice Apocalipsis, arrepiéntete, si no vendré a ti con la espada de mi boca, metiéndole mentira al pueblo. Vamos a repetir acá, hermano, este texto. El 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está, Cristo redimió, hermano. Le hablo la escritura porque la escritura es la que hace y produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, hermano. La escritura, hermano, bonita, hermosa esta palabra, hermano. Nosotros no estamos cautivos, ningún demonio te puede tener cautivo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el demonio maneja a la persona, es, hermano, por el pecado. Y ya tú fuiste limpio de pecado. Tú clamas la sangre de Cristo y Cristo te limpia tus pecados. Satanás no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora sí, el Señor ahora nos castiga. Dice que no despreciemos la disciplina de Dios, porque si no somos llamados bastardos. Si hacemos las cosas malas, lo agarra Corintios 11. Débil, enfermo y la muerte. Así lo dice, hermano. Si nosotros empezamos a vivir el evangelio como una guachafita y no agarramos esto en serio, dice la Biblia que te viene debilidad, luego enfermedad y luego la muerte. Y todas tus promesas, todas tus cosas que has hecho, hermano, no las puedes perder. Tenemos que tratar, hermano, de esforzarnos y vivir la vida, hermano, en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre, para lo que fuimos llamados, para obtener las promesas que Dios nos ha dado, hermano. Vamos al capítulo 4, hermano, de la carta de Gálatas, capítulo 4, hermano. Aquí está Agar y Sara, ya lo había yo nombrado antes, Agar y Sara. Usted sabe que Agar, ¿ya?, fue la esclava, la egipcia, en que donde nació Ismael. Nosotros no somos, ahí dice el apóstol, que nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Por eso que nosotros estamos libres. Usted no puede ir a ningún profeta, a ningún evangelista, a ningún pastor, ahora a estos apóstoles que salieron nuevos, a que lo venga a liberar. Usted es libre, hermano. Dice, del verso 1 en adelante, Gálatas 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí está. Cuando está de tutor, está bajo el Padre, no puede agarrar la herencia. Por eso dice, así también nosotros cuando éramos niños estamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la promesa de adopción. Mientras estaba la ley, no podíamos recibir la promesa porque no había venido Cristo. Cuando ha venido Cristo, hermano, ya tenemos la promesa. Dice, y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No sea más esclavo, hermano. No deje que te esclavicen en una ley que ya Dios la redimió por medio de Jesucristo, hermano. No podemos caer más en falsa doctrina. Por eso que comenté que John MacArthur dijo que la iglesia latinoamericana no conocía a Cristo. Claro, no es que no conozcamos a Cristo, es que no nos han introducido en las escrituras para conocer la verdad que Jesucristo nos muestra acá. Tenemos a Cristo, somos salvos, pero hermano, muchos falsos maestros acá en Latinoamérica que lo que quieren es estar tirando al pueblo al suelo, temblando, se quitan la ropa, caen ellos mismos temblando, soplando, tirando agua. Y vamos a ver en el capítulo 5 lo que es andar por la fe. Eso no es andar por la fe, hermano. Eso no es fe. Eso es visible. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No andan en el Espíritu. Esas son manifestaciones carnales por no sujetarse a la verdad y por no tener un evangelio sabio. No obedecer a la verdad, hermano. Entonces andan, hermano, en sus propias experiencias, en sus propias visiones. Te leen un texto de la palabra y te dicen, yo soñé
El Señor me mostró esto, yo siento esto. Esto no es por sentimiento, esto no es por vista, esto es por fe. No te dejes engañar. Y después te dice que tú tienes un demonio y que ellos te van a liberar. Por favor, pobre hermano. Mira, a mí se me pone un nudo en la garganta al ver semejante barbaridad. Cómo tienen a los creyentes y en la final le quitan la plata, que es el objetivo principal. Y dice, han caído en lazo del diablo todos los que se quieren enriquecer, están bajo lazo de Satanás, engañando al pueblo. Hermano, pero la palabra lo desmascara. Tú eres libre, somos libres en Cristo Jesús, hermano. No podemos caer, hermano, en humana sabiduría. No podemos caer en filosofías huecas, no podemos caer en positivismo. Ahora decláralo ahí. La Biblia dice, por tu fe serás salvo. Por tu fe, hermano, que está escuchando la palabra, lo que tú tengas, enfermedad, necesidad, problema, así será hecho. Por medio de la palabra, por medio de la fe. No una declaración de positivismo, ni psicología, ni parapsicología. No, hermano, esto es por fe. Le han metido una leche espiritual adulterada a las personas y no obedecen a la verdad. La palabra no es el corazón que hoy maneja la iglesia, sino quieren vivir por sus preceptos humanos y mandamientos de hombre, a la cual el apóstol Pablo se lo reprendió a los Gálatas. De Cristo se han desligado, de la gracia cayeron, porque ahora no andan bajo la gracia, sino andan bajo la ley. Es lamentable, hermano. Es trágico lo que se está viviendo hoy en las iglesias, hermano. Y se los digo, muchos yo los conozco, les di clase. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminas en la carne. Terminas siendo esclavo de la ley. Sea libre, y para que tu gente también sean libres, háblale la verdad, háblale la palabra. Habla de la escritura, sujétate a Jesucristo, que es tu Señor y el Señor de las ovejas. Las ovejas no son tuyas ni son mías. Nosotros simplemente, lo que dice 2 Corintios 2:4, donde dice que nosotros somos vasos de barro. Simplemente vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Te quieres hacer sabio en tu propia opinión? Sabe pues que Dios te va a destruir tu sabiduría y va a quedar en vergüenza. Tiene que arrepentirte. Eso lo dice el Señor en Apocalipsis. Arrepiéntese, si no vendré a ti con la espada de mi boca. Esta es la espada de la boca de Dios. La palabra, la libertad, la que nos vino a hacer libres para vivir por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que caminar en la gracia, libre, hermano. Siéntate como cuando tiran una pluma para el aire. ¿Cómo le van a venir a decir ahora que los demonios lo tienen preso? Cuando Jesucristo nos vino a liberar de eso, hermano. No, hermano. Entonces vamos a andar como el inconverso, con las vendas puestas. Las vendas se las están poniendo los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros. Esta escritura es clara, hermano. Es clara. Os ruego, hermano, dice acá, verso 12, os ruego, hermano, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. El apóstol Pablo también cayó en estos errores. Mire lo que dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Quizás el apóstol Pablo tuvo las pretensiones de también caer en este error, y se los dice: yo me hice como vosotros. ¿Ve? Entonces dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que yo tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque si os doy testimonio de que hubiese podido, o hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. Pero ahora, hermano, estaban cayendo en un error, estaban retrocediendo, estaban ligando la gracia con la ley, cosa por la cual Dios, hermano, no le agrada, hermano. Dice: os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Dice, ahora mira lo que dice el verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Tienen celo por Dios? ¿Tienen celo por vosotros, hermano? Dice: pero no para bien, sino que quieren apartaros vosotros
de vosotros, que tengáis celo por ellos. Esto está sucediendo como lo que sucedió entre lo que le dije hace rato, entre Roboam y Jeroboam, cuando se dividió el pueblo. Mira lo que dice aquí, para sacarle una idea. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros no tengáis celo por ellos. O sea, esto fue lo que hizo Roboam y Jeroboam, el hijo de Salomón, cuando agarró el reino. Jeroboam y Roboam entonces vino y le dijo: mire, yo quiero que nos bajen los impuestos. Entonces no le bajó los impuestos, sino que el hijo de Salomón, como era rey, puso más impuestos, escuchó el consejo de los jóvenes en vez de los viejos. Entonces el pueblo se dividió, quedaron 10 tribus y 2 tribus, Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus se separaron, se fueron y se metieron a la idolatría. La metió la idolatría para que no se cruzaran entre sí. ¿Ve? Entonces eso es lo que querían hacer aquí, una división, para que los discípulos de Pablo ya lo vieran con mala cara. ¿Ve? Bueno es mostrar celo por lo bueno siempre, dice el apóstol Pablo acá en el verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está lo que quiso decir este personaje que hace rato le dije. Cristo no ha sido formado, hermano, en muchas personas por la palabra. Vamos a repetir esta escritura. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, Cristo está formado en nosotros, hermano. ¿Tú te habías preguntado esto en tu vida? ¿Cómo Cristo puede ser formado en mi vida, hermano? La persona de Cristo se ha formado en mi vida. Yo estoy moldeado mi vida conforme a la persona de Cristo. ¿A dónde yo puedo conseguir eso? ¿Dónde, cómo y cuándo y dónde yo puedo formarme como Cristo? En las Escrituras, hermano. No hay otra manera. Hermano, da dolores de parto, ve a la gente fuera de las Escrituras. No están formados en Cristo Jesús. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si el apóstol Pablo viniera ahora, hermano, y viera a la iglesia como está, Dios, si estaba perplejo en ese tiempo, tanta locura que hay ahora, hermano, es lamentable, hermano. Oye, bueno, si dice que no, dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Si tiene un tono fuerte, hasta lo llamó, dijo que era un maldito. ¿Ve? Sí, hermano, porque anatema es maldito. Si tienen otro evangelio, sea maldito, dice. No podemos caer en maldición, hermano. No podemos caer en eso. Vamos a leer rapidito, pues, hermano, para terminar este capítulo 4. La alegoría de Sara y Agar. Bueno, ya anteriormente ya le dije esto, me adelanté a las Escrituras. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es la alegoría. Pues estas mujeres son las 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es Agar. Pero Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, dice, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, hermano, ahora son más los hijos que son de la libre que la que estaba desolada, que no es la esclava. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne seguía al que había nacido según el Espíritu,
así también ahora. Mas, que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que ahora somos hijos de la, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclavitud, somos hijos de la libre. ¿Quién es la libre, hermano? Sara. ¿Quién es la esclava? Agar. Entonces, hermano, nosotros no podemos seguir en la esclavitud de la ley. No querer nosotros que nos vengan a poner ahora carga que ellos mismos no pueden sobrellevar, sino para conseguir dinero. No podemos, hermano. Hice esta alegoría entre estas dos mujeres. Ya se lo expliqué cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, se consiguió a la esclava la egipcia cuando hubo la hambruna. Y entonces se fue a Egipto. El rey se quiso acostar con Sara porque él dijo que era su prima, su hermana, que no era su esposa. Una vez que el rey tuvo un sueño y le dijo, bueno, vete de aquí, se llevó una esclava que fue Agar y se llevó muchos botines. Y después, como no veían que la promesa se cumplía, Sara le dijo, bueno, llégate a la esclava y así vamos a tener el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, no, echa fuera a la esclava porque no va a heredar con el hijo de la libre, con Sara, que es el hijo de la promesa, la Israel de arriba celestial actual, que somos nosotros ahora, hermano. Usted tiene que conocerse todas estas escrituras. No es porque yo tenga un don de enseñanza de maestro que me la sepa. Esto es para que todos lo sabemos. Esto es para que usted lo tenga en mente. Esto es para que usted se haga un mapa mental, hermano, un paralelismo con todas estas cosas y tenga la verdad en su mente y en su corazón. Y nadie lo engañe, hermano. Tiene que saberse las escrituras. Yo no tengo estos textos aquí y me lo sé. Nosotros no podemos andar a ciegas. El capítulo 3 de Gálatas es un mandato para cada creyente tenerlo en la mente. Tenerlo en su corazón. Usted sabe lo bello y maravilloso, hermano, de saberse todas las escrituras así. ¿Cómo camina usted? Como le dijo ahorita, como una pluma. Todas esas engañaderas que usted se ríe, como decía Juan Maní en su libro. Lo que da es risa, cómo se mueve la iglesia. Oye, hermano, da dolor. Risa, pero hay que decirle la verdad. Yo no me puedo quedar con esta verdad, hermano. Yo tenía años sin predicar. Pero en viéndola, oye, hermano, no puedo estar así. Oye, es terrible, hermano, cómo están engañando al pueblo estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, hermano. Es lamentable, hermano. Dios tenga misericordia. Tienen que arrepentirse, hermano. Nosotros, no se olvide, hermano, somos hijos de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de Agar, hermano. Somos hijos de Sara. Somos hijos de Isaac, hijos de la promesa. Las promesas de Dios están en nosotros, en nuestras vidas ya, hermano. No dejemos que caigamos en una fascinación mentirosa. Que no sea la fascinación la palabra de Dios, la verdad de Dios, la escritura, hermano. Lo que hace falta hoy en día es el alimento espiritual en las iglesias. Para que venga una... Mira, usted estas escrituras se las aprende así y le da una clase hoy en día a cualquier pastor falso que ni siquiera se sabe las escrituras. Nada más superficial. Se la sabe nada más que superficial. Y entonces quieren hacer como los católicos que tienen la escritura pero viven los 15 libros apócrifos que fueron añadidos en el siglo XV por Gregorio. Hermano, por favor, vamos a vivir entonces como la iglesia católica con esos 15 libros apócrifos que fueron añadidos en el siglo XV. ¿Ah? Y adorando a María, entonces ¿por qué ídolos? Sepa pues que esos que adoran ídolos, aquí la Biblia lo dice, que Dios los aborrece. Hoy mandé la escritura en Primera de Pedro 4, del verso 1 al 8, donde dice el apóstol Pedro, abominables idolatría. Vosotros no corréis en el mismo desenfreno. Es un desenfreno los inconversos adorando abominables idolatría. Pedro capítulo 4 del verso 1 al 8 lo dice bien claro. Armado de este mismo pensamiento, si Cristo padeció, nosotros tenemos que padecer también. No diga, hermano, que vamos a vivir un camino de rosa en el evangelio. Usted va a tener persecución. El que viene a Cristo dice que tiene que tomar la cruz y negarse a sí mismo. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Esto es para los cristianos. Esto no es, hermano, una charla de mentira. No, hermano, esta es la verdad.
y poniéndole a los cristianos un evangelio como de un camino de rosa, de flores. No, hermano, aquí vamos a la primera persecución que usted tiene día y noche es su carne. Quería pasar ese mensaje, Romanos 7, Romanos 8, para que vea lo que es el hombre espiritual, la carne, cómo el espíritu batalla contra la carne. Y lo vamos a hacer un paralelismo con Gálatas 5. Para que nosotros, hermanos, andemos en vida nueva, derrotemos a la carne. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya el pecado no es tu Señor, Cristo es tu Señor. ¿Has pecado? Está bueno, hermano, confiésaselo a Cristo. El que se aparta alcanzará misericordia. Cristo está ahí, hermano. Si fuiste reconciliado siendo enemigo, ¿cuánto más ahora siendo hijo? Bueno, hermano, 2 capítulos vimos hoy para la gloria y honra del Señor. Vamos a ver ahora la parte de la libertad en Gálatas 5 y Gálatas 6, que dice un verso muy conocido por muchos de nosotros, que tiene que sabérselo también. Gálatas 6, el verso 1, dice: hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurare con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto se lo quiero decir para la gente que habla en lengua, que ellos dicen que hablan en lengua y el Señor les muestra a ellos toda la gente que peca y le empieza a sacar los trapos al sol y dice: hermano, si alguno fuese sorprendido, el apóstol Pablo nos dijo: hermano, si alguno habla en lengua, sácale los trapos al sol a cada hermano y decirle: mira que tú estás así, que tú estás así. Eso es brujería, hermano, y Dios no avergüenza a nadie, tiene que ser sorprendido, y los pecados nosotros se los confesamos al Señor Jesucristo. Pero ahora, hermano, viene una doctrina, hermano, que quieren dejar a la gente ahora en vergüenza. No es así, hermano. Dios es un Dios de amor. Y si nosotros estamos cometiendo algo malo, lleguémonos al Señor. Y también, hermano, nosotros tenemos siervos en la iglesia que le podemos, hermano, confiadamente: hermano, me siento así. No es que tú le vas a contar toda tu vida, porque nosotros tenemos, hermano, que contarle las cosas de nosotros interiormente y de nosotros, porque si no, eso se vuelve un chisme y te destruyen tu testimonio. A Cristo, Él fue el que murió por ti. Ahora, si tú tienes un líder, un pastor en la iglesia, como dice la Biblia, obedece a vuestros pastores. Esto es lo que manda la Biblia en Hebreos 13, Hebreos 13, 14. Obedece a vuestros pastores e imitad su fe, respetalo, hermano, al siervo que está en la iglesia, a tu pastor, respetarlo, imitad su fe, pero que su fe esté fundamentada en la palabra. Dice ahí bien claro, Hebreos 13, 14, creo que esa escritura está ahí, en esa escritura donde obedeced a vuestros pastores. Esta es la verdad, hermano. Tenemos que ser obedientes siempre y cuando este siervo se sujete a la palabra de Dios y te dé una leche espiritual que no sea adulterada, que sea la palabra de Dios, que sea para exhortación, consolación y edificación, no para destrucción o para esclavizarte. No, hermano, no podemos seguir así. Entonces, hermano, lo dejamos hasta acá y después vamos a pasar 5 y 6, porque ahí vamos a hablar eso de las lenguas, de cómo te quieren descifrar tu vida, de cómo la gente cree que el evangelio es una brujería, que vas a venir a alguien que te hable en lengua para que te declare toda tu vida, si la mujer te está montando cacho, si vas a conseguir trabajo, el jefe te quiere votar. Hermano, tenemos que vivir por la fe. Nosotros no podemos vivir por fantasía ni que nos estén declarando cosas como brujería. Esto no es brujería, esto es fe, hermano. Y lo que nos va a pasar, tenemos que soportarlo en Cristo Jesús, las aflicciones. Vamos a ver esto, hermano, a la libertad, si es que la libertad es tirarse en el suelo, si es que la libertad es caer temblando. Vamos a ver esto en el capítulo 5 y capítulo 6 de Gálatas, hermano. Bueno, hermano, no le quito más tiempo. Acuérdese, como yo le dije también, que yo trabajo, no es fácil, esforzado unos a otros, hermano. Estamos en tiempos peligrosos. Hoy le mandé esa palabra en Primera de Pedro, armado de este pensamiento. Viene persecución, viene cosas fuertes para la iglesia. La palabra armado es que una palabra militar, una palabra poderosa. Somos el ejército de Dios, somos soldados de Cristo. Apresto las botas del evangelio, la coraza, el cinto, el escudo, la espada.
No puede usted dejar la armadura de Dios, hermano, porque viene el enemigo como el león rugiente buscando a quien devorar. El escudo para que podáis soportar todos los dardos de fuego del enemigo, todo, no queda ninguno por fuera. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No ande sin la palabra, no ande sin espada. Ve que hay una sola arma para atacar y es la palabra. Si usted la deja, ¿qué arma va a tener, hermano? Hermano, hay que pensar en esto con sabiduría y hay que agarrarle el evangelio en serio. Esto es serio, hermano, esto es vida eterna. Y si usted quiere también que los que le rodean se salven, vengan al conocimiento de la verdad, del testimonio que era la verdad y predique la palabra, hermano. Predique la escritura, hermano, que está clara que Dios nos las ha dado. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, amor fraternal, como dice nuestro hermano amado Pedro, ahí en el verso 8 de su primera carta, capítulo 4, que el amor cubre multitudes de pecados, hermano, y que tenemos que tener amor fraternal. Bueno, hermano, me despido en este último verso, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Siéntase libre, hermano, acérquese a Cristo, acérquese al Señor. Este es el propósito de la enseñanza, que usted sea libre. Que usted no va a decir, voy a esperar que... ¿Cuánto están esperando que yo ore por usted, hermano? No, hermano, mire, Cristo está en usted. Dice la Biblia, oiga bien, esto no es que yo no voy a orar por usted, esto no es que usted va a orar por mí. La oración es para fortalecernos los unos a los otros, es para nosotros, hermano, bendecirnos. Pero no es para que usted va a esperar que yo venga por aquí, le ponga la mano como los Power Rangers, le tumbe un rayo y usted se va a llenar del Espíritu. No, hermano, ya vimos Gálatas 3. Nosotros somos llenos del Espíritu por la fe. Así como usted se llena, yo me lleno. Yo no soy más que usted ni usted más que yo. Simplemente tengo un don, nosotros lo respetamos como usted también tiene un don y nos llenamos del Espíritu. Fácil, hermano, con amor, sin mentira. Ahora sí, hermano, podemos orar. Yo puedo hacer una oración por usted. Mucha gente me pide la oración, como yo también le pido una oración a otra persona, porque yo también soy un ser humano, yo también soy un creyente, yo soy un servidor de Jesucristo, soy un hijo de Dios. También tengo hermanos a la cual yo le pido la oración, y le pido la oración a ustedes, que oren por mí como yo también oro por ustedes. Pero yo no puedo decir, hermano, que yo tengo más poder que los demás, porque el mismo espíritu que yo tengo es el mismo espíritu que tú tienes. El mismo Señor que está en mí es el mismo Señor que está en ti. La misma unción que dice Juan capítulo 2, verso 20, la unción del Santo está en vosotros. No dijo que estaba en él, no dijo vengan a mí, no dijo que yo le voy a dar la unción. Está en vosotros, haciéndosela y recalcándosela y retumbándosela en la mente, que en usted está el poder de Dios. Señor, gracias. Te doy gracias porque tú has depositado en mí tu poder, tu Espíritu Santo. Me has hecho libre, me has hecho hijo tuyo. Puedo ahora tener la posibilidad en Cristo Jesús de llegar a ti, derramar mi corazón, decirte, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Me siento libre, soy tuyo, camino en paz, camino en amor, camino en sabiduría, camino en fortaleza. Ya los argumentos satánicos y diabólicos son echados fuera, porque ando en la verdad, ando en tu palabra. Las vendas que dice segunda de Corintios 4:4, que Satanás pone una venda, tú me las quitaste, ahora ando en tu luz, soy luz. Entonces, hermano, usted tiene que ser una persona que conforte a los demás, que le dé paz a los demás, que le dé gracia a los demás, que su testimonio impacte, que su vida impacte a los demás, que su vida, hermano, sea la vida de Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién te vaya a liberar cuando Cristo está en ti? ¿O quién te va a ir, hermano, a atar? No, hermano, nadie te puede liberar porque ya Cristo te hizo libre, y nadie te puede atar porque Cristo está en ti. El hombre fuerte fue atado y tú quedaste libre, nueva criatura. Ahora, si tú vas a caer en una farsa de estos hermanos, entonces allá tú. Pero tienes que andar por la Escritura, hermano. Amén, hermano. Esta es la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, como les dije, orando unos por los otros. Esto lo manda la Biblia, ayunar, orar, la Escritura, hermano, dedicarse a la palabra. La Biblia dice bien claro que el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: permanece en estas cosas, no te alejes de ellas. Ora, la Escritura, las alabanzas, alaba al Señor, glorifica al Señor. Déjate de la música mundana apaga el espíritu. Déjate de estar escuchando música mundana. La música mundana apaga el espíritu. No apaguéis el espíritu con el cual fuiste sellado
el día que creíste, para ser redimido el día de Cristo. Efesios 4:30, no apaguéis el espíritu, quítese de vosotros toda gritería, malicia, maledicencia, palabras deshonestas, para que no apaguéis el espíritu, anden en el poder, anden en amor. El que no ande en amor, no ande en el poder de Dios, porque es metal que resuena y címbalo que retiñe. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Amor fraternal, hermano. Ahora pues vendremos a pasar el capítulo 5 y capítulo 6 de Gálatas, como les prometí esta semana, pero esta semana ya no será, porque será para la semana que viene, porque estoy en el estudio de Apocalipsis. Vamos a pasar el hijo de perdición, el hombre de pecado, a la luz del Apocalipsis. El hombre de pecado a la luz del Apocalipsis, para que usted vea todas esas cosas que por ahí quieren decir que fulanejo del anticristo, que vamos ahí. El transhumanismo, y que tampoco nos podemos olvidar que el hombre de pecado tiene un alma que va a ser echada en el lago de fuego. Entonces, ¿será un hombre mitad máquina y mitad humano? ¿O será un hombre que vendrá con un alma pero por un experimento artificial, como le dije, la fertilización in vitro? ¿O vendrá otro método? No lo sabemos, pero tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en el ambiente. Pero vamos a ver lo que se llama la palabra su advenimiento, que quiere decir su venida no es por obra de Dios, sino por obra de Satanás. El hombre de pecado está a punto, hermano, de que todas las cosas se terminen y que el Señor Jesucristo venga en gloria, hermano. Eso es el evento que nosotros tenemos que estar esperando. Hermano, es preciosa, hermano, compartir la palabra así, la palabra de Dios, que llega a las mentes y a los corazones. Yo, el mensaje que mandé hoy por WhatsApp, lo escuché yo mismo, hermano, 2 veces. Oye, me confortaba, porque es la palabra de Dios que de mi propia boca también me habla a mí. Porque la palabra de Dios, como espada de doble filo, le corta a usted y me corta a mí. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. El Señor Jesucristo y su gracia, su misericordia, esté en nosotros cada día, fortalezca nuestra mente, fortalezca nuestros corazones, y como siempre le he dicho, amor fraternal y fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza.